En 1937, la Armada japonesa pidió un caza que, sobre el papel, no podía existir. En aquellos años, ningún caza embarcado del mundo podía medirse de tú a tú con uno basado en tierra, y la culpa la tenía la pura física. Un caza de portaaviones debía ser lo bastante ligero para despegar desde la cubierta, lo bastante robusto para encajar el frenazo brutal de un aterrizaje con gancho, y lo bastante compacto para plegar las alas y bajar al hangar. Cada una de esas exigencias sumaba peste o restaba potencia. El resultado, en todas partes, era un compromiso. Los cazas navales volaban más despacio, trepaban peor, giraban más abierto y llevaban menos combustible que sus primos terrestres. Estadounidenses y británicos aceptaban aquello como una ley de la naturaleza. Los japoneses, no. En octubre de 1937, la Armada Imperial redactó una especificación tan extrema que asustaba de solo leerla. Exigía un caza embarcado capaz de superar en velocidad, en trepada y en maniobra a cualquier caza terrestre del planeta, y todo ello cargando 2 cañones de 20 milímetros, 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, un equipo de radio completo, un radiogoniómetro para navegar y combustible suficiente para volar entre 6 y 8 horas a régimen económico. 8 horas de vuelo, una ida y vuelta de más de 2.400 kilómetros, desde un barco perdido en mitad del Pacífico hasta un objetivo y de regreso. Ningún caza del mundo tenía semejante alcance, ni se acercaba a esa velocidad. La envergadura, además, no podía pasar de 12 metros para que cupieran el montacargas del portaaviones. Se pedía que trepara a 3.000 metros en 3 minutos y medio, que alcanzara los 500 kilómetros por hora y que fuera al menos tan ágil como el A-5M, el caza al que iba a sustituir, que ya era el avión embarcado más maniobrable del mundo. Lo curioso es que quienes escribieron aquel pliego no eran ingenieros, sino oficiales de marina. Habían visto a sus pilotos combatir sobre China y habían sacado una conclusión. La próxima guerra se libraría a distancias tan enormes que un caza de corto alcance sería inútil, por muy veloz que fuese. Querían una máquina que rompiera los límites conocidos del diseño aeronáutico. Enviaron una especificación a Nakajima y a Mitsubishi. Los ingenieros de Nakajima estudiaron los números, los juzgaron imposibles y abandonaron el concurso en enero de 1938. En Mitsubishi, en cambio, hubo un hombre que miró esas mismas cifras y vio un camino. Se llamaba Jiro Horikoshi y tenía 34 años. La empresa para la que trabajaba no era un taller cualquiera, sino un imperio. Yataro Iwasaki, un antiguo samurái de la provincia de Tosa, la había fundado en 1870 como naviera, y a base de contratos con el gobierno, mano dura y el caos de la restauración Meiji, había levantado un conglomerado que tocaba todos los sectores de la economía japonesa. Para los años 30, el Zaibatsu Mitsubishi era uno de los 4 mayores grupos industriales del país, junto a Mitsui, Sumitomo y Yasuda. Construía barcos, extraía carbón, fabricaba acero, vidrio, papel y material eléctrico, gestionaba bancos, aseguradoras y casas de comercio, poseía inmuebles por todo Tokio y, entre otras muchas cosas, hacía aviones. En 1920 había creado una compañía de motores de combustión para fabricar propulsores aeronáuticos. En 1928, aquello se convirtió en Mitsubishi Aircraft. Y en 1934, al fusionarse con la rama de construcción naval, nació Mitsubishi Heavy Industries, que a finales de la década era la mayor empresa privada de Japón. Su división aeronáutica trabajaba en la planta de Nagoya, un complejo inmenso en el centro de Honshu que fabricaba bombarderos para la armada y cazas para el ejército, con miles de ingenieros y montadores. Los recursos eran reales, pero ninguna infraestructura podía cambiar la física. El pliego seguía exigiendo un avión que no debería haber sido posible, y el trabajo de Horikoshi consistía, sencillamente, en hacerlo posible. Jiro Horikoshi había nacido el 22 de junio de 1903, cerca de la ciudad de Fujioka, en la prefectura de Gunma, al noreste de Tokio. Creció viendo cómo el avión pasaba de curiosidad a necesidad estratégica, y cuando llegó a la universidad, el futuro del poder nacional se escribía ya en el cielo. Estudió en la Universidad de Tokio y se graduó en 1927 en el recién creado Laboratorio de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería.
en una de las primeras promociones formadas específicamente para diseñar aviones. Entró en Mitsubishi de inmediato y empezó su carrera en Nagoya. Su primer proyecto, un caza embarcado experimental llamado 1-MF-10, no pasó de prototipo. Voló, pero voló mal, con un tren de aterrizaje débil y un pilotaje pobre. Fracasó. Y, como todo ingeniero serio, Horikoshi no vio en ello un revés, sino datos. Aquellas lecciones alimentaron directamente su siguiente diseño. A mediados de los años 30, dirigió el desarrollo del A-5M, un caza embarcado que concibió desde cero. Un monoplano limpio, de ala baja, tren fijo y cabina abierta, ligero, veloz y de una agilidad extraordinaria. Entró en servicio en la Armada Imperial y se lució de inmediato sobre China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, frente a cazas chinos, muchas veces de fabricación soviética. Podía girar más cerrado que cualquier rival y consagró a Horikoshi como el mejor diseñador de cazas de Japón. Por eso, cuando llegó la nueva especificación en 1937, la Armada no dudó de quién debía encabezar el proyecto. Quien dudó fue la dirección de Mitsubishi. La empresa ya andaba ocupada con un contrato de bombardero para la Armada. Tenía el A-5M en producción y asumir un pliego imposible para un caza que quizá nunca funcionara era un riesgo que el lado comercial no veía con buenos ojos. Horikoshi insistió con fuerza. Sostuvo que su equipo podía cumplir las exigencias si se le permitía llevar la reducción de peso hasta el extremo y que ese caza importaba más que el bombardero. La Armada le dio la razón, el proyecto de bombardero quedó aparcado y a Horikoshi se le entregaron el equipo y los medios. Aquello que Nakajima había declarado imposible pasó a ser responsabilidad de un hombre y su gente. El problema central siempre era el peso. Cada requisito del pliego pedía prestaciones que solo un avión más ligero podía dar. Más alcance significaba más combustible y por tanto más peso, más armamento, cañones y munición más pesados, y cuanto más pesaba el avión, más potente debía ser el motor, y los motores potentes también pesaban. Era una espiral viciosa que se retroalimentaba, y la única forma de romperla era quitar peso de todo lo demás. Horikoshi lo entendió al instante, con una disciplina que rozaba la obsesión, y entendió también el precio. Tomó entonces la decisión que definiría a la vez el triunfo y la tragedia de su máquina. Le arrancó al avión toda protección. Nada de placa de acero tras el asiento del piloto, nada de blindaje en torno a los depósitos, ni depósitos autosellantes que taponaran los agujeros de bala y frenaran las fugas. Mientras todos los cazas occidentales en desarrollo a finales de los años 30 añadían justamente esas defensas, los estadounidenses, los británicos, los alemanes, Horikoshi las suprimió antes incluso de instalarlas. El razonamiento, eso sí, era preciso. Los motores aeronáuticos japoneses de la época daban entre un 20 y un 30% menos de potencia que sus equivalentes estadounidenses o europeos, algo que el propio Horikoshi reconocía. La única manera de igualar o superar a los cazas occidentales con un motor inferior era construir una célula tan ligera que la desventaja de potencia dejara de importar. Empleó una aleación nueva, un duraluminio extra superduro, con la designación T-7178, más resistente que el aluminio aeronáutico corriente, lo que permitía elementos estructurales más finos y ahorraba gramos en cada unión, costilla y larguero. Las alas se construyeron con un único larguero continuo y los depósitos integrados en la propia estructura alar. El fuselaje se ensamblaba en dos grandes bloques unidos por un anillo de 80 pernos. Motor, cabina y ala formaban una pieza rígida y la cola formaba el resto. Era un método de fabricación revolucionario que simplificaba el montaje y aligeraba al mismo tiempo. El resultado fue un avión con un peso en vacío de unos 1.680 kilogramos. El caza embarcado estadounidense al que se enfrentaría, el Grumman F-4F Wildcat, pesaba en vacío unos 2.600. El Zero era casi una tonelada más ligero que su principal adversario, y aquello no fue casualidad, sino una respuesta de Horikoshi. El 1 de abril de 1939, el primer prototipo despegó del aeródromo de Kagamigahara, cerca de Nagoya, a los mandos del piloto de pruebas Katsuzo Shima, mientras Horikoshi observaba desde tierra. El avión trepaba rápido, giraba cerrado y respondía con equilibrio a cualquier velocidad.
Un segundo prototipo montó un motor más potente, el Nakajima Sakae-12, un radial de 14 cilindros que daba 940 caballos, y con él las cifras se volvieron asombrosas. Una velocidad máxima de 533 km por hora, a unos 4.500 metros. Una trepada de casi 3.000 metros en 3 minutos y medio, cumpliendo casi al pie de la letra la exigencia más dura de la Armada. Y, con depósito lanzable, un alcance superior a los 2.500 kilómetros. Ningún caza embarcado del mundo se acercaba a aquello, y ninguno terrestre reunía esa misma combinación de alcance, velocidad y agilidad. La Armada lo aceptó en servicio en julio de 1940. Por el calendario imperial japonés era el año 2600, y las dos últimas cifras de ese año dieron nombre oficial al avión, caza embarcado tipo 0 de la Armada. Sus pilotos lo llamaban Raizen, el mundo lo conocería como Cero. Su bautismo de fuego no fue Pearl Harbor, sino China, más de un año antes de que empezara la Guerra del Pacífico. En septiembre de 1940, 13 Ceros con base en Hankou escoltaban a una formación de bombarderos hacia Chungking cuando los interceptaron 27 cazas chinos, una mezcla de biplanos Polikarpov I-15 y monoplanos I-16, ambos de origen soviético. El combate duró minutos. Los Ceros derribaron a los 27 y no perdieron ni un solo avión. Los informes llegaron a los servicios de inteligencia occidentales, que los descartaron por exagerados o inventados. Daban por hecho que un caza embarcado japonés no podía, de ninguna manera, superar a la oposición terrestre soviética. Aquella certeza no se apoyaba en pruebas, sino en una mezcla de prejuicio racial y arrogancia tecnológica convertida en doctrina. Se creía que la industria japonesa era incapaz de fabricar un avión de combate de primera fila, y hubo incluso quien afirmó que los pilotos japoneses eran físicamente inferiores, con mala vista. No era conocimiento, era desprecio. Claire Chennault, asesor estadounidense de la aviación china que más tarde dirigiría los Tigres voladores, envió a Washington avisos detallados sobre lo que aquel caza era capaz de hacer. No le hicieron caso, y ese desdén acabaría costando miles de vidas. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó. Pearl Harbor fue la primera jugada de una ofensiva que abarcó a la vez todo el Pacífico Occidental y el Océano Índico. La fuerza que golpeó Hawái reunía 420 aviones, lanzados desde 6 portaaviones, entre ellos 126 Ceros de escolta y ametrallamiento, que barrieron el cielo de Oahu. Los pocos cazas estadounidenses que lograron despegar fueron aplastados. Ese mismo día, Japón atacó Filipinas, Malaya, la isla de Wake, Guam y Hong Kong, y el Cero estuvo presente en cada choque. Sobre Filipinas destruyó buena parte de la Fuerza Aérea estadounidense del Lejano Oriente, en tierra y en el aire. Sobre Malaya y las Indias Orientales neerlandesas, se impuso a todo lo que los aliados podían oponerle. Los Brewster Buffalo, los Curtiss P-40 Warhawk, los Curtiss Hawk 75, los Hawker Hurricane. Solo en el cielo de las Indias Orientales, los Ceros se apuntaron cerca de 550 aviones aliados a lo largo de la campaña. Sobre Birmania, lo mismo. Sobre Ceilán, en abril de 1942, 36 Ceros se enfrentaron a 60 aviones británicos y derribaron 27, perdiendo uno solo. Durante los primeros 6 meses de guerra, los historiadores calculan que el Cero logró una relación de derribo cercana a 12-1, 12 aviones aliados por cada Cero perdido. Dominaba el aire desde el Pacífico Central hasta el Océano Índico. Los pilotos aliados que sobrevivían a un encuentro con él contaban siempre lo mismo. Era más rápido, trepaba mejor, giraba más cerrado, aguantaba más tiempo en el aire. Nada en el arsenal aliado podía plantarle cara en un combate giratorio convencional. Los mejores pilotos japoneses exprimieron esas cualidades con efecto devastador. Saburo Sakai, que llegaría a ser el as japonés superviviente de más renombre, con 64 victorias aéreas acreditadas, describía el aparato como una prolongación de su propio cuerpo, tan sensible que en combate se borraba la frontera entre el piloto y la máquina.
Los mandos eran suaves, la visibilidad a través de la amplia cubierta cristalada era excelente y su ritmo de balanceo a baja velocidad lo hacía casi imposible de seguir en un viraje. Los mismos que habían despreciado los informes de China leían ahora esos informes escritos sobre sus propios aeródromos en llamas. Pero la aritmética que tan brillantes réditos le había dado a Horikoshi tenía una segunda columna en el libro de cuentas. Cada gramo suprimido para lograr aquellas prestaciones era un gramo de protección que le faltaba al piloto. La misma filosofía que hacía al cero intocable en un viraje lo volvía catastróficamente vulnerable cuando lo alcanzaban. Una ráfaga que en un Wildcat causaba daños con los que el piloto aún podía regresar a casa, en un cero incendiaba los depósitos sin blindar y mataba al piloto al instante. No había placa tras el asiento. Un único proyectil de calibre de fusil entrando por detrás podía matar al hombre sin dañar apenas la célula. Y no había depósitos autosellantes, esos que los ingenieros estadounidenses y británicos consideraban imprescindibles. Una bala que atravesaba el depósito abría un agujero que ya no se cerraba. El combustible salía a chorro, prendía y el avión ardía. Los pilotos aliados que combatieron y sobrevivieron a los primeros meses aprendieron pronto esa debilidad. El cero era superior en todos los parámetros menos en uno. No sabía encajar el castigo. Era una espada sin escudo. Ese fue el trato de Horikoshi con la física. Había comprado prestaciones a cambio de fragilidad. Mientras conservó la iniciativa, mientras atacaba desde arriba y dictaba las condiciones de cada combate, el trato pagaba con creces, porque un caza al que no se puede tocar no necesita blindaje, pero las guerras no se libran siempre en los términos del atacante. En cuanto el cero se vio a la defensiva, en cuanto un rival le metió balas en el fuselaje, el trato se dio la vuelta, y cada gramo ahorrado se convirtió en un gramo de catástrofe. El vuelco llegó por etapas. La primera fue táctica. Antes de que ningún caza estadounidense nuevo pisara el Pacífico, los pilotos idearon métodos para batir al cero con las máquinas que ya tenían. La clave era sencilla: no girar nunca con él, no aceptar jamás un combate lento de viraje, usar la altura, usar la velocidad, caer en picado, disparar y alejarse. El teniente de navío John Thatch, partiendo de los informes de China, dio forma a esa idea antes incluso de Pearl Harbor, en una maniobra defensiva de 2 aviones. 2 cazas volaban entretejiéndose, y cuando un cero atacaba a uno, el otro giraba hacia el atacante y disparaba. La táctica anulaba la ventaja de giro del cero, por el sencillo procedimiento de negarse a jugar su juego. En la batalla de Midway, en junio de 1942, se empleó por primera vez en combate, funcionó y cundió por toda la flota. La segunda etapa fue de inteligencia. El 4 de junio de 1942, el mismo día en que empezaba Midway, un piloto japonés de 19 años, Tadayoshi Koga, atacaba la base estadounidense de Dutch Harbor, en las Aleutianas, cuando el fuego desde tierra le seccionó una conducción de aceite. Intentó un aterrizaje de emergencia en la isla de Akutan, pero el aparato volcó en el terreno pantanoso. Koga murió. La célula, en cambio, quedó casi intacta. Un mes después, los estadounidenses la recuperaron, la repararon y la volaron. Por primera vez, pudieron medir con exactitud la envoltura de prestaciones del cero, su trepada a cada altura, su radio de giro a cada velocidad, su ritmo de balanceo, sus límites en picado. Las pruebas confirmaron lo que los pilotos ya sospechaban. Era superior en el viraje lento y en la trepada, pero inferior en los picados rápidos, en el balanceo por encima de los 370 km por hora y en la resistencia estructural bajo cargas negativas. El diagnóstico era preciso, la receta evidente. La tercera etapa fue industrial, y en ella Estados Unidos hizo lo que el Japón de Horikoshi no podía: construir cazas enteramente nuevos, pensados para explotar cada flaqueza que el cero capturado había revelado. El Grumman F-6F Hellcat entró en servicio a mediados de 1943, más pesado que el cero, más rápido, blindado, con depósitos autosellantes y un motor de 2000 caballos, más del doble de la potencia del japonés. El Vought F-4U Corsair llegó con ventajas parecidas y aún más velocidad, y el Lockheed P-38 Lightning, ya presente en el teatro, resultaba demoledor en altura con sus 2 motores y su fuego concentrado.
Para mediados de 1943, el Zero había dejado de ser el mejor caza del Pacífico. No era ni siquiera el segundo. Cada nuevo tipo estadounidense lo superaba en lo que ahora decidía la supervivencia: velocidad, picado, potencia de fuego y capacidad de encajar golpes y devolver al piloto con vida. Horikoshi sabía que su avión estaba siendo rebasado y había empezado a trabajar en sucesores, el J-2M Raiden, un interceptor terrestre pensado para velocidad y trepada, y el A-7M Repu, destinado a reemplazar al Zero en los portaaviones. Ninguno llegó a tiempo. El Raiden arrastró problemas de motor y se fabricó en cantidades escasas, y el Repu no entró en producción antes del final de la guerra. La base industrial japonesa, machacada por los bombardeos estratégicos estadounidenses y estrangulada por el bloqueo submarino que le cortaba el petróleo y el caucho, no podía sacar diseños nuevos al ritmo que la guerra exigía. La planta de Nagoya era objetivo prioritario de las incursiones de los B-29 y el complejo que había parido al Zero estaba siendo desmenuzado desde el aire. Para 1944, el Zero era obsoleto y tanto los pilotos como sus mandos lo sabían. El caza que había dominado el Pacífico en el 41 y el 42 era ahora masacrado en cada gran combate. En la batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, los cazas y la artillería antiaérea estadounidenses destruyeron cerca de 550 aviones japoneses en 2 días, en lo que los pilotos americanos bautizaron como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. Aquellos Zeros eran más lentos, iban sin blindaje y los pilotaban hombres con semanas de instrucción, donde sus predecesores habían tenido años. Los aviadores veteranos, los que habían dominado el Zero sobre China, Pearl Harbor y las Indias Orientales, estaban muertos. Habían caído en Midway, en Guadalcanal, en Rabaul, en la triturante guerra aérea sobre la Salomón. Quienes los sustituían apenas sabían aterrizar en un portaaviones, y la combinación de un caza anticuado con un cuerpo de pilotos sin formar fue letal a escala estratégica. A partir de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, la armada japonesa empezó a emplear los Zeros como aviones kamikaze. El caza que Horikoshi había diseñado para superar a cualquier rival en el cielo se cargaba ahora con una bomba de unos 250 kilogramos y se estrellaba a propósito contra los buques estadounidenses. En el último año de la guerra se gastaron más Zeros en ataques suicidas que ningún otro tipo de avión. El ingeniero que había construido el caza más ágil del mundo veía su creación convertida en un misil tripulado por muchachos. En privado, estaba destrozado. Sus diarios, publicados décadas después, muestran a un hombre convencido de que la guerra de Japón había sido inútil y suicida desde el primer día. Escribió que el país se dejaba arrastrar hacia su perdición, que él y sus colegas habían confiado en que el gobierno encontraría una salida diplomática antes de que la situación se volviera irreparable, y que, a falta de cualquier gesto firme para evitarlo, Japón caminaba hacia la ruina. El creador del instrumento de las mayores victorias aéreas de su país lo contemplaba consumirse en las llamas de su mayor derrota. En total, entre Mitsubishi, Nakajima y otros subcontratistas, se fabricaron 10.939 Zeros entre 1939 y 1945, lo que lo convierte en el avión japonés más producido de toda la guerra. El caza que había asombrado al mundo sobre China y barrido el cielo de Pearl Harbor terminó su vida como arma de desesperación. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe y Yokohama habían quedado reducidas a escombros por los bombardeos incendiarios. Hiroshima y Nagasaki, arrasadas por armas atómicas. La población pasaba hambre. Las fuerzas de ocupación estadounidenses se pusieron enseguida a desmontar las estructuras industriales que habían sostenido la maquinaria de guerra, y el primer objetivo fueron los Zaibatsu. En 1946, el gobierno de ocupación ordenó disolver el Zaibatsu Mitsubishi. Mitsubishi Heavy Industries, la mayor empresa privada del país, fue troceada en 3 entidades y la fabricación de aviones quedó prohibida por completo. Las fábricas que habían montado el Zero se reconvirtieron a la producción civil y los ingenieros que habían diseñado el caza embarcado más avanzado del mundo se pusieron a fabricar scooters. Un pequeño ciclomotor de 2 ruedas, el Silver Pigeon, salía de las mismas líneas que habían ensamblado cazas capaces de cruzar el Pacífico.
Volvieron los autobuses, aparecieron pequeños camiones de reparto de 3 ruedas y la mano de obra que había construido 11.000 aviones de guerra se dedicó a hacer vehículos de carga. Horikoshi dejó de diseñar aviones porque Japón tenía prohibido cualquier desarrollo aeronáutico. El hombre que había concebido el caza embarcado más capaz de la historia de la aviación naval se quedó sin nada que diseñar. Esperó. La prohibición no duró para siempre. La ocupación terminó en 1952. Se levantó el veto sobre el nombre Mitsubishi. Las empresas sucesoras empezaron a reintegrarse y en 1964 volvieron a unirse formalmente en Mitsubishi Heavy Industries. La compañía era de nuevo una sola. Durante los años de separación, una de aquellas ramas había desarrollado capacidad para fabricar automóviles, ensamblaba Jeeps Willys bajo licencia y construía camiones comerciales, justo cuando la economía japonesa crecía a un ritmo que dejaba al mundo boquiabierto. Se abrían carreteras y consumidores que jamás habían tenido coche compraban el primero. En 1960, la firma presentó el Mitsubishi 500, un sedán compacto de motor trasero, 2 cilindros, 493 centímetros cúbicos y apenas 21 caballos. Era pequeño, ligero y estaba construido con una precisión que sus modestas cifras no dejaban adivinar. Pesaba solo 490 kilogramos. Fue el primer verdadero turismo de la empresa que un día había hecho Zeros, y los ingenieros, que habían pasado su carrera eliminando cada gramo superfluo de una célula de caza, aplicaron la misma disciplina a las carrocerías. Hacia 1970, la división del automóvil había crecido lo bastante para volar sola, y el 22 de abril de ese año se constituyó como empresa independiente con el nombre de Mitsubishi Motors. La cultura de ingeniería que había construido casas se dedicaba ahora a los coches. La obsesión por reducir peso, por la eficiencia estructural, el saber acumulado sobre motores, metalurgia y aerodinámica, pasó directamente al diseño de automóviles. Los ingenieros que habían calculado esfuerzos en los largueros de un ala, los calculaban ahora en los brazos de una suspensión. La compañía se expandió con fuerza en las décadas siguientes, con berlinas, camionetas y todoterrenos, y se ganó fama de vehículos robustos, quizás sobredimensionados, capaces de aguantar donde otros se quedaban tirados. Entró en la competición con verdadera ferocidad. Su Pajero dominó el Rally Dakar y su Lancer Evolution se convirtió en uno de los coches de rally más exitosos de la historia. El mismo espíritu que había producido un caza capaz de volar más de 2.500 kilómetros desde un portaaviones, combatir y regresar, producía ahora vehículos pensados para cruzar desiertos y subir montañas. A comienzos de este siglo, Mitsubishi Motors vendía en más de 160 países y era el cuarto mayor fabricante de automóviles de Japón. Horikoshi vivió para verlo todo. Terminada la ocupación, participó en el diseño del YS-11, un avión de línea turbohélice construido por un consorcio estatal japonés y el primer aparato comercial diseñado en Japón desde la guerra. Se fabricaron más de 180 y volaron en compañías de toda Asia y de Sudamérica, demostrando que la ingeniería aeronáutica japonesa no había sido destruida, solo interrumpida. Después dejó Mitsubishi y se dedicó a enseñar y a escribir. Dio clases en universidades de todo el país y en 1970 publicó sus memorias, un relato minucioso del desarrollo del Zero desde el primer pliego hasta el último modelo de serie, que en 1981 se tradujo al inglés como Águilas de Mitsubishi, la historia del caza Zero. El libro dejaba ver a un hombre absorbido por la ingeniería y atormentado por el uso que se le dio. Había querido construir el avión perfecto y lo consiguió, pero ese avión perfecto sirvió para librar una guerra que él creía que destruiría a su país. En el otoño de 1973, el gobierno japonés le concedió la Orden del Sol Naciente de tercera clase por su aportación a la aviación. El 11 de enero de 1982, murió de neumonía en un hospital de Tokio a los 78 años. Su obituario apareció en grandes diarios de todo el mundo, incluidos el Washington Post y el New York Times. Dejó 5 hijos y ninguno fue ingeniero. En 2013, el cineasta Hayao Miyazaki estrenó El viento se levanta, una película de animación inspirada libremente en su vida. El retrato de un soñador seducido por la belleza del vuelo y perseguido por la destrucción que sus creaciones hicieron posible. El hombre que amaba los aviones y odiaba la guerra que libraron.
Hoy, el grupo Mitsubishi reúne cientos de empresas que abarcan casi todos los grandes sectores del planeta. Su rama pesada fabrica turbinas de gas, lanzadores espaciales, destructores y sistemas de defensa antiaérea. La del automóvil vende coches en 6 continentes. La eléctrica hace desde robots industriales hasta satélites. Y su compañía comercial es una de las mayores casas de comercio del mundo. El logotipo de los 3 diamantes aparece en centrales nucleares y en aparatos de aire acondicionado, en cargueros y en salpicaderos, en cohetes y en baterías. Solo la rama pesada emplea a más de 77,000 personas y factura más de 4,5 billones de yenes al año, y construye los cohetes que ponen en órbita los satélites japoneses, las turbinas que dan electricidad a media Asia y los buques que patrullan los mares que Japón un día intentó conquistar. Sumando todo el grupo, la plantilla supera el 1,000,000 de personas. Aquella naviera que Yataro Iwasaki fundó en 1870 a golpe de contratos con el gobierno, sobrevivió a la expansión imperial, a la guerra total, a la destrucción atómica, a la ocupación extranjera, al desmembramiento por decreto y a un renacimiento económico. Sigue ahí. El Zero no fue el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Para 1943, ni siquiera era el mejor del Pacífico. Su filosofía de diseño creó una máquina devastadora cuando llevaba la iniciativa y terriblemente vulnerable en cuanto la perdía. El blindaje que Horikoshi quitó para ahorrar peso era justo el que habría mantenido vivos a sus pilotos cuando la guerra se volvió en su contra. Los depósitos autosellantes que nunca instaló habrían evitado miles de incendios en cabina. Su genio y su tragedia fueron la misma decisión. Fue un avión pensado para una guerra corta por una nación que no podía sobrevivir a una larga. La guerra fue larga y el diseño no pudo evolucionar a tiempo. Pero la ingeniería nunca fue el fracaso. La ingeniería fue extraordinaria. Un caza embarcado con el alcance de un bombardero medio, la agilidad de un avión de carreras y un motor entre un 20 y un 30% menos potente que cualquiera de los que volaban sus enemigos. Esa máquina no debería haber existido, y el pliego que la engendró fue declarado imposible por Nakajima, uno de los fabricantes más capaces del país. Horikoshi la construyó igualmente, haciéndole a cada componente, a cada remache, a cada elemento estructural, siempre la misma pregunta: ¿de dónde puedo quitar peso? Siguió preguntándolo hasta que la máquina pesó menos de lo que sus rivales creían alcanzable, y esa respuesta creó el caza que reinó sobre el Pacífico. Y cuando la guerra devoró todo lo que había levantado, la misma disciplina, la misma obsesión por la excelencia, construyó otra cosa completamente distinta. Las fábricas sobrevivieron, los ingenieros sobrevivieron, la cultura sobrevivió. Las máquinas cambiaron, la costumbre no.